Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos tu palabra, ella nos guía, nos instruye, nos enseña y sobre todo podemos ver las experiencias del pueblo de Israel que de alguna manera tendrían que enseñarnos, tendríamos que aprender entonces en cabeza ajena. Señor, ayúdanos a poder comprender tu palabra de tal manera que la pongamos por obra y que no experimentemos, Señor, tu juicio. Bendito sea, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, si ven, el pasaje es un poco como trabalenguas, ¿verdad? Un poco acá, un poco allá. Y empieza con un ay, y un ay es un lamento. Y este lamento es muy parecido a los ayes del Apocalipsis y también a los ayes que el Señor Jesucristo llegó a decir. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿se acuerdan? O ay de vosotros, escribas y fariseos. Es una lamentación que de alguna manera denota quebranto, es decir, lo voy a hacer, pero no lo quiero hacer. Es cuando un padre va a disciplinar a su hijo. Realmente el padre no quiere azotar a su hijo. No es que le guste azotar a su hijo. No es que diga, ay, qué bueno que te equivocaste porque ahora sí voy a estrenar mi nuevo cinturón o mi nueva vara. No. Realmente es algo que le duele al Señor cuando Él nos disciplina. Porque Dios nos disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Y entonces dice, ay, lamento, pero después la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Qué título para el reino del norte? ¿Qué título para Samaria? ¿Qué título para Efraín? Son lo mismo, Efraín, Samaria y el reino del norte. Porque Efraín era la tribu más grande y de alguna manera se le denotaba como el señorío. Aparte, Efraín era una tribu que había obtenido tierras muy fértiles. Por lo tanto, confiaba mucho en lo que él sembraba, porque eso también habría de cosechar. Pero vea que dice, ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. ¿Sabe? Cuando uno siembra algo, sobre todo hablando de algo frutal o de una verdura, una legumbre, más bien verdura, hay flor. Y la flor denota que ya viene el fruto. Pero ¿qué pasa cuando la flor se marchita? Cuando la flor se seca. Eso indica que ya no va a haber fruto. Por ejemplo, yo en casa tengo un chile serrano, el que después le dicen chile de árbol, ¿no? Y está dividido. Está dividido una parte fértil y una parte seca. Pero la parte seca no fue siempre seca. Dio flor y parecía que iba a ser un arbolito bastante sano, pero de repente esa parte se enfermó y se marchitó, lo cual indica que no va a haber fruto de ese lado. Y esto es lo que pasó con Efraín. Por eso dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, es decir, en lo que se gloriaban, se caducó, que está sobre la cabeza del valle fértil, de que es un valle fértil, de los, y otra vez, aturdidos del vino. ¿Sabe? La Biblia no prohíbe tomar vino, pero tampoco alienta a hacerlo. El único caso donde vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino es por una enfermedad estomacal. Pero algo que hemos visto a través de la historia es que el vino nunca ha traído algo bueno.
Si no, pregúntenle a Noé. Después que descendió del arca, ¿qué hizo? Sembró una viña, se emborrachó y después maldijo a su hijo Can. ¿Sabe? El vino nunca trae nada bueno. Y si no trae nada bueno, ¿por qué nos aferramos al vino? ¿Por qué a fuerza? No lo necesitamos. No lo necesitamos. ¿Sabe? El vino se acostumbraba tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús, y se rebajaba un poco con el agua porque el agua no era tan pura como la que nosotros tenemos. Si usted, por ejemplo, recuerda antes, lo que hacían las mujeres era hervir el agua. Se hervía el agua en ollas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se purificaba de esa forma. Bueno, el vino se usaba como agua. Esa era la razón. Entonces, de alguna manera, tampoco era, vamos a dejarlo fermentar para que amarre, ¿no? Para que aturda. No, no era así. El vino prácticamente es el fruto de la vida. Es el vino que de alguna manera se mantenía y era de alguna manera no tan fermentado y no tan voluminoso de alcohol. Se usaba en las fiestas porque dicen que el vino alegra el corazón, pero el vino trae más problemas, y si no, usted vea las estadísticas de muertes por la ingesta de alcohol. No solamente que mueren de una cirrosis hepática, sino los accidentes que provoca una persona embriagada. Así que la Biblia no prohíbe el vino, pero tampoco alienta a que lo tomes. De hecho, puedes vivir sin vino o no. Verso 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de regias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí está hablando del imperio asirio. El imperio asirio viene alguien que te va a pisotear, que te va a desmenuzar. ¿Sabe? Esto me recuerda ahora que estamos en temporada de huracanes, cómo los huracanes pasan y arrasan con todo. Oía en la semana que en los Estados Unidos ya van 200 muertos por el huracán Helene. Y de alguna manera vemos como un país de primer mundo tan preparado y que tiene tanta experiencia y se murieron 200 gentes. Porque de alguna manera, con la fuerza que Dios envía, a veces para disciplinar, a veces para llamar la atención, y es cuando decimos, Dios mío, ayúdame. Verso 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y aquí otra vez vuelve a repetir la embriaguez y la soberbia. Así que van acompañadas la una con la otra. Verso 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, y se la traga tan luego como la tiene a mano. ¿Sabe? Esto es que no van a poder disfrutar de los frutos, que vendrá otro y los arrancará antes que ellos puedan metérselos a la boca. Y me llama la atención la palabra tragar. ¿Sabe? A veces uno emplea eso de manera despectiva para decirle, come, no tragues, ¿verdad? Despacio, que no hay prisa. Y de alguna manera uno tiene que ver que la forma es intempestiva, es rápida, es voraz. Y luego dice el verso 5, en aquel día, esto luego sugiere un periodo de tiempo indefinido. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será
por corona de gloria y diadema de hermosura sobre el remanente de su pueblo. Es decir, no va a destruir a todos. Va a quedar un remanente pequeño. Pero dice en aquel día, lo cual indica que esta profecía se cumplió en el tiempo que los asirios vinieron y azotaron, en el tiempo que vinieron los babilonios, en el tiempo que vinieron los imperios del mundo, pero también en el tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo habrá tal tempestad que de alguna manera va a arrasar con el pueblo de Israel. Si ustedes ven las noticias, Israel está metiéndose cada vez más en problemas, atacando el Líbano, y lo están atacando prácticamente los persas, que son los de Irán, y las demás naciones están con los pelos de punta. Francia diciendo ya no le vendan armas a Israel, Turquía alentando a todos los países árabes a atacar a Israel, y Estados Unidos tratando de proveerle armas a Israel. Y entonces allí vemos cómo de alguna forma hay algo que está pasando. Israel confía en sus armas, confía en su tecnología, confía en su inteligencia, confía en su labranza, confía en todo lo que hacen porque creen que Dios está con ellos. Pero prácticamente ellos con sus labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Y lo podemos ver en el día a día. ¿Sabe? La ciudad de Tel Aviv, una ciudad majestuosa, una ciudad primer mundo, es la quinta ciudad más homosexual del mundo en la actualidad. Y es una ciudad israelita. Así que Dios dice que en un tiempo, en aquel día de Jehová, Dios va a mantener un remanente. Así que Dios va a disciplinar a su pueblo y lo sigue haciendo. Y lo va a hacer. Verso 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y las fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, lo cual indica que el vino entontece. ¿Usted quiere ser tonto? No. Entonces, ¿por qué toma vino? Si lo entontece, es que me entontezco poquito, ¿verdad? ¿Sabe? Puede vivir sin vino, no lo necesita, ¿verdad? Dice, con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta, o sea, los guías espirituales de Israel. Dice, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se enturdecieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. No pasa nada, no pasa nada. Seguramente, a lo mejor ellos inventaron esa frase, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Un poquito no hace daño. Échenle. ¿Sabe? El dominio propio viene cuando uno dice no. No cuando dice, este es mi límite, sino cuando uno dice no. Decir no a los hábitos pecaminosos, porque curiosamente el vino produce adicción. Hay gente que no puede vivir sin el vino. Y dentro de esto podemos hablar de diversas adicciones que pueden acosar nuestra vida y nos pueden hacer inútiles delante de Dios. Y tenemos que dejar todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Cualquier adicción. Vea lo que sigue el verso 8. Porque toda mesa está llena de ¿qué? De vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Esto habla de los excesos. Esto habla de que ya no les importaba vivir entre el vómito. Verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se
le hará entender doctrina a los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Sabe? Porque ellos desecharon la doctrina y la sabiduría de Dios. Y dice, ¿a quién se le dará? ¿Sabe? Un destetado aproximadamente es un niño o una niña de 3 años de edad. ¿A ellos les vas a enseñar doctrina? ¿A ellos les vas a enseñar la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios? ¿A un niño de 3 años? Por supuesto que no. Sigue diciendo el texto porque, y este texto, el verso 10, así como el verso 13, son similares, y en el hebreo, son balbuceos. Todo esto es balbucear. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Y voy a leer el 13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, basta ya, basta que hallen y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, no entendieron el mensaje. No entendieron lo que Dios quería decirles. Y sabe, a veces nosotros no entendemos. Y a veces Dios nos manda mensaje con el vecino, con el primo, con el tío, nos manda mensaje con el amigo, nos manda mensaje en la televisión porque vimos un caso y nosotros insistimos en pecar. Pero algún día el pecado nos va a alcanzar. ¿Y sabe qué? No es necesario. Dios quiere evitar eso. Por eso el capítulo empieza con ¡ay! Es una lamentación. Verso 11 y 12, que nos saltamos, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Lo que Dios quería darles y lo que ellos escogieron. Y cuando habla de lengua de tartamudos y extraña lengua, se refiere a los extranjeros que vendrían a conquistarlos una y otra vez. Y tenemos a los asirios, y aunque es lengua semítica, es otra variación de lengua. Y después vinieron los babilonios con otra lengua semítica, pero también con otra variación. Y también vinieron los griegos, y también vinieron los romanos. Y de alguna manera, lenguas extrañas y tartamudas para ellos los han conquistado. Si no, pregúntenle a Hitler, que hablaba también alemán. Verso 14. Por tanto, varones, burladores, que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. ¿Sabe? Estábamos en Efraín, ahora estamos en Jerusalén. O sea, cambiamos de el norte al sur. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Esto me recordó a la santa muerte actual. La gente que se encomienda a la muerte para que la muerte no venga a ellos, para que la enfermedad no venga a ellos, para que la prosperidad venga a ellos. Como dice el dicho, a buen palo te arrimas, ¿no? Te arrimas al que te mata. Es como si yo confiara en un narcotraficante, en un asesino, en un raptor. Y pusieron su confianza en el malo. E hicimos, dice, convenio con el Seol. Cuando pase el turbión, el azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondimos. Esto hablando el profeta de una manera sarcástica, porque fue lo que hicieron. Ellos dijeron, mira, para que no les caiga a ustedes, hagan esto, hagan lo otro, como si fuera el fetiche, como si fuera la magia. ¿Sabe?
Hay gente que todavía acostumbra, ¿no?, a hacer estos actos de magia, ¿no? Por ejemplo, hay una boda y va a llover. No, pues pongan unos cuchillos cruzados para que no llueva. Ah, caray. ¿Y si Dios quiere que llueva? ¿Y que caiga tormenta y que caiga granizo? ¿Usted acaso con 2 cuchillos va a impedir que Dios obre? Ah, no, pero es que da resultado. En el campo se hace. Si confían en un cuchillo. Nosotros confiamos en Dios. Y oramos, Señor, si quieres que no llueva porque tengo un evento y quisiera que fuera la gente y escuchara la palabra de Dios. Pero si no quieres, hágase tu voluntad. Y por algo ha de ser que caiga lluvia y tormenta. Pero el nombre de Dios se glorifica en la lluvia y en la no lluvia, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Allí tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Y después viene ese versículo célebre, que a veces es un cliché para los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y digo, es un cliché porque decimos que todo lo podemos y no podemos nada. Porque el que puede es Dios en Cristo. ¿Sabe? Yo no puedo, pero Él sí puede. Y de alguna manera confiamos en su voluntad y en su poder. Sigue diciendo el verso 16, por tanto Jehová el Señor, esto para de alguna manera poner en claro que Él es el Señor, el gobernante, el que hace todas las cosas, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Sabe de quién está hablando? ¿Sabe quién es la piedra angular? Cristo. Cristo el Señor. Él es la piedra angular. Es la piedra angular que desecharon los edificadores. Ese es Cristo. Y dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Es decir, el juicio viene sí o sí, para aquel que desecha a Jesucristo, para aquel que desecha a Dios. Y mire lo que viene, la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Esto es como si usted durmiera en una cuna. ¿Se imagina? ¿Se imagina usted en una cuna? ¿Verdad? Y ahora me quiero mover y no puedo. Pero aparte de eso, tengo, en vez de tener una frazada grande, individual, por lo menos, tengo una frazada de bebé. Y me tapo la espalda y luego me da frío en los pies, me tapo los pies, me da frío en la espalda y no puedo dormir. Y es una desesperación. Eso va a venir en la vida de las personas que no confían en Dios. Desesperación. Verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim y como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y allí en esos valles son donde los filisteos fueron destrozados por Dios. Ahí es donde Dios obró contra los enemigos de Dios. Pero ahora, de alguna manera, por haber desechado a Dios, Dios los desecha a ellos. Verso 22. Ahora pues, no os burléis
para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Cuando el profeta iba y daba el mensaje, se reían de él. Y entonces Isaías le dice, no se burlen para que no les apriete más la cuerda. Y esto puede ser en dos circunstancias. ¿Sabe? Que cuando uno adelgaza el cinturón, aprieta más, ¿cierto? ¿No? Porque se va haciendo más angosta la cintura, y entonces puede ser por falta de alimento, o puede ser como con las esposas. Cuando a alguien le ponen unas esposas y empieza a forcejear, las esposas empiezan a cerrar más. Entonces mejor quédate como estás antes que te apriete y te lastime más de la cuenta. Y es lo que está diciendo de alguna manera, no sea que sea peor. No te burles, escucha la palabra de Dios, no sea que sea peor. ¿Sabe? Hay gente en la actualidad que se burla del Señor y que hace chistes del Señor y que de alguna manera se mofa de Dios. ¿Y dónde está tu Dios que no ha venido? ¿Y dónde estaba tu Dios cuando tu papá murió? ¿Y dónde está tu Dios ahora en la enfermedad? ¿Y dónde está tu Dios ahora que más lo necesitas en la escasez? Mejor ve con el santo fulano o ve con la santa muerte y verás cómo vendrá todo mejor. Eso es algo que en nuestros días se da. Pero nosotros confiamos en el Señor tanto en la abundancia como en la escasez, como en la enfermedad, como en la salud. Allí estamos siempre firmes delante de nuestro Padre Celestial. Por eso el verso 23 dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. ¿Sabe esto? Como el apóstol Pablo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, está, y este lo dice Pedro, no Pablo, como león rugiente está para ver a quién devorar. Esto es lo contrario a la embriaguez. Estar atentos. Cuando uno está briago, uno no está atento. De hecho, dice, no está en sus 5 sentidos. Por eso dice, estad atentos y oíd mi voz y atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? La respuesta es, no, hay tiempo para todo. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? No todos, algunos. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo y siembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en un lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Es decir, no hace las cosas ordenadamente. ¿A poco agarra y mezcla todas las semillas y dice, a ver qué cae? Y las tira, las derrama. No, sino que sigue un proceso que ha aprendido a través de la experiencia que la vida le ha dado. Y algunas semillas requieren más agua, otras requieren menos agua, unas requieren cierta altura, otras requieren otro tipo de profundidad en la tierra. Pero ha sido Dios. Porque dice el verso 26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿Sabe? A veces nosotros nos creemos muy sabios, muy entendidos, muy entrenados y no le damos gloria a Dios. Y decimos, ay, qué bárbaro, qué inteligente soy. No me la creo. Ay, o qué hábil soy. O qué bien cocino, o qué bien hago esto, o qué bien hago lo otro. ¡Wow! Cuando es gracias a Dios porque Él dio la habilidad, porque Él dio la sabiduría, porque Él dio la experiencia, porque Él dio la inteligencia. Él es el instructor y nosotros somos simplemente los ejecutores, pero Él es el que se lleva la gloria. Verso 27, que el eneldo no se trilla con trillo,
ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprimiré en la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Y esto de alguna manera es el orden de Dios. Es el orden de Dios. ¿Sabe? Nosotros usamos en nuestros días herramientas para diferentes tipos de actividades. Usted no agarra unas pinzas para clavar un clavo. Usted agarra un martillo, ¿cierto o no? Y un destornillador y ve la entrada de cómo es el tornillo, si es plano o es Phillips o de cruz. Y usa el destornillador correcto. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la sabiduría y porque Dios ha puesto el orden. ¿Sabe? A veces uno quiere atajar y dice, ay, voy a usar un cuchillo, igual sirve para darle vuelta y echa a perder uno el cuchillo. ¿Cierto o no? Todo por no ir o no pedir un destornillador correcto. Porque cuando uno hace las cosas no como Dios las manda, sino como yo quiero, si no pregúntele a Caín, entonces viene consecuencia en la vida. Así que debemos de andar en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y aunque no nos guste el orden, debemos de andar ordenadamente. Sabe que las leyes de tránsito son para un orden. Las leyes civiles son para un orden. Las leyes en la familia son para un orden. Porque si no, seríamos como los jueces. Cada quien haría lo que bien le parecía. Y regularmente recurrimos al mal y no al bien. Verso último, verso 29, seguramente ya se pusieron felices. También esto salió de Jehová, de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Sabe? Uno aprende con la experiencia de los demás. Y si no aprendes en cabeza ajena, entonces lo vas a experimentar en tu propia cabeza. Y Dios quiere evitártelo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos bien, segaremos bien. Si sembramos mal, segaremos mal. Si sembramos para Dios, para las cosas espirituales, y si sembramos para las cosas carnales y de este mundo, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que muchas de las cosas que vamos a experimentar en la vida son consecuencias de nuestras decisiones. Por lo tanto, no culpemos a Dios, sino démosle gloria a Dios, porque suya es. Vamos a orar a nuestro Dios. Les invito a ponernos en pie y así culminar y despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú quieres nuestro bien y no nuestro mal. Señor, te rogamos que nos indiques el camino por el cual quieres que andemos y que no nos separemos de él ni a diestra ni a siniestra, sino que te honremos con nuestra vida, con nuestros bienes y que seamos, Señor, verdaderamente hijos tuyos que te honran y te glorifican siempre. Primero tú y después tú, porque la gloria es tuya y para ti. Y en el nombre de Jesús, amén.